Ok, pues estábamos platicando acerca de la lectura, la importancia que ustedes deben de darle ahora en el nivel preparatoria que están. Y hoy vamos a mencionar brevemente las etapas y algunas estrategias de lectura. Eh, Hay un autor o una autora que habla sobre estas tres etapas de la lectura, que es la prelectura, la lectura y la postlectura, que prácticamente es antes de leer, durante la lectura y después de haber leído. Entonces voy a mencionar cada una de ellas y algunas estrategias. La primera, pues, es la prelectura, y como lo dice su nombre pre, pues es antes de empezar a leer. Es importante que antes de empezar a leer un texto, busquemos un propósito por el que estamos leyendo. O sea, dice ahí establecer un propósito de la lectura. Voy a leer este texto, ¿por qué? Porque el profesor me lo pide, porque me interesa, porque tengo que buscar una información aquí. ¿Cuál es la razón o cuál es el propósito por el que voy a leer este texto? Entonces, eso es antes de empezar a leer el texto. Otra cosa que podemos hacer antes de empezar a leer el texto es leer los títulos y subtítulos. Esto ya lo habíamos mencionado antes. Con el simple hecho de ver la estructura, si tiene un título y después pequeños subtítulos marcados como punto 1, punto 2, punto 3, o incisos, inciso A, B, C, nos ayuda para tener una estructura de lo que sería el texto que vamos a leer. Aún no empezamos a leer. Eh, um, También es importante saber cuánto sabemos del texto. Desde el título, no sé, youtubers famosos. Vamos a leer un artículo en internet y dice youtubers famosos. Desde antes nosotros podemos anticiparnos y decir, pues yo se me ocurren estos y estos y estos youtubers famosos, y a partir de eso ya tenemos una idea de qué vamos a leer el texto, cuánto sabremos sobre el tema y cuánto nos puede aportar el texto a nosotros. Otra estrategia de lectura que podemos aplicar antes de empezar a leer es identificar de qué tipo de texto se trata. Es decir, si es un cuento, si es una novela, si es un texto informativo, simplemente nos da información, si es un poema, si es una carta, si es una publicación. Y una vez que identifiquemos qué tipo de texto es más fácil que comprendamos la lectura. ¿De acuerdo? Esas son estrategias prelectura, o sea, antes de empezar a leer. Obviamente, pues, ya también tenemos las estrategias durante la lectura, al momento que estamos leyendo, y que ya algunas lo mencionamos en clase. Una de ellas es identificar palabras desconocidas. Si tenemos palabras desconocidas que son realmente importantes en el texto, tendríamos que buscarlas, pues en este caso en Google, un diccionario, o preguntarlas a algún conocido, o en este caso si están en clase, pues al profesor, si es que lo conoce. Y si son palabras desconocidas, pero que no son muy relevantes, podemos inferirlas, o sea, deducirlas, adivinar el significado. Pues yo creo que significa esto y pues no es muy relevante el significado. Durante la lectura también podemos identificar cómo se está estructurando o desarrollando el texto, si es el párrafo 1, párrafo 2, cómo se relacionan cada uno de ellos. Otra cosa que debemos hacer mientras estamos leyendo un texto es identificar las ideas más importantes. Podemos para eso subrayar, para eso podemos poner pequeñas notitas y todo esto. Y les decía yo en otro video que yo prefiero ver sus libros con pequeñas anotaciones, marquitas por ahí, marca texto, a que estén limpios y íntegros. Quiere decir pues que no lo están leyendo. Y por último, la estrategia post lectura o después de haber leído, que a veces no me queda muy claro el mensaje, pues tendremos que, justamente lo que les decía el otro día, releer. La relectura, ya sea de todo el texto, si es que no quedó nada de claro, pero si hay unas partes que no quedaron muy claras, podemos leer un párrafo, no sé, el párrafo 5 que no entendí muy bien, o al principio no entendí muy bien la lectura, entonces tendríamos que releer. Otra estrategia después de haber leído un texto es la elaboración de esquemas gráficos, perdón, que quiere decir como cuadros sinópticos o mapas mentales, donde a través de líneas o rayas podemos decir más o menos cómo va el texto. Am, Parafrasear. Cuando usamos la expresión parafrasear se refiere a, con nuestras propias palabras, explicar lo que acabamos de leer. Muchas veces eso es una prueba de que no comprendimos el texto. Estamos leyendo algo y yo les pregunto, ahora en tus propias palabras, ¿qué entendiste?
y nos bloqueamos, ¿verdad? No sabemos, pues no entendí. Sí leí, pero pues no entendí bien qué leí. Parafrasear quiere decir en tus propias palabras de qué trata el texto. Otra de esas estrategias, pues, es hacer resúmenes, ver los puntos más importantes. Recuerden, el resumen supongo que lo vieron ya en otros cursos. Es identificar las ideas más relevantes, eliminar las cosas que no son necesarias y tiene que ser sumamente breve. Entonces, al ser breve, ustedes tienen que hacer el ejercicio o el reto de cortar partes de tal forma que quede lo más importante en el resumen. Otra estrategia es identificar distintas voces, o sea, si está hablando, pues en este caso cuando es un texto narrativo, el narrador, o si hay un personaje, o si se hace una entrevista y el entrevistado está contestando, identificar qué voz está hablando. Para eso nos va a ayudar esa estrategia post lectura. Ok, esas son las tres estrategias, o tres etapas, mejor dicho, de la lectura que podemos encontrar. Muy bien, enseguida iniciamos el trabajo, chicos.